Primero, los resultados que obtuvieron, hicieron un análisis y en el análisis que hicieron fue ¿pero qué compararon? No. Bueno, de cada, por ejemplo, del agua, comparamos el antes y luego después de tomar agua. Y es que no nos dejaba hacer el de 2 vías, entonces teníamos duda igual en eso. Sí se puede, pero hay que ingresar, de hecho, temporal también. Y a partir de esos cursos temporales poder hacer ANOVA de 2 vías. Sí pueden hacer ANOVA de una vía, pero bueno, no sé si se acuerdan, lo que tienen que sacar es el área bajo la curva de cada tratamiento. Y obteniendo el área bajo la curva de cada tratamiento, ahí sí pueden hacer una ANOVA, porque ya están tomando en cuenta todo el tiempo y pues ahí no hay un antes y un después, sino simplemente el área bajo la curva podría ser una ANOVA de una vía. Pero aquí, pues, solamente, digamos, si toman en cuenta todo, tendría que ser una ANOVA de 2 vías. Y lo otro importante también es que decían acerca del agua, que tenía ciertos tipos de propiedades, y sí las tiene, pero las cantidades, o sea, la cantidad que están utilizando son 250 mililitros. Ahí no van a tener una gran diferencia. ¿Y por qué lo sabemos? Fíjense que el agua es su vehículo. De hecho, es el mismo vehículo donde tenían la cafeína y es el mismo vehículo donde tenían digamos, la infusión, ¿no? O sea, de todos tomaron 250 mililitros y en todos había agua, ¿no? Entonces, ¿por qué no en el de cafeína y el de el té que fue té verde? Ustedes decían, pues igual el agua tenía efecto, pues se hubiera potenciado, ¿no? O se hubiera sumado los tratamientos, entonces el efecto hubiera sido mayor, ¿no? Pero en este caso, la cantidad de agua que utilizaron fue muy poca, de tal forma que no había tal efecto, por así decirlo, que ustedes están mencionando como mecanismo. Y de hecho, estos efectos que ustedes muestran, no sé de dónde los sacaron, pero de hecho hay artículos en los cuales se muestra que sí, el agua nos puede mejorar en varias maneras, pero o más de 2 litros al día y por un tiempo, digamos, considerable, es decir, por varios días, ¿no? Para tener pues, digamos, este cambio fisiológico importante. Pero así nada más con la cantidad que utilizaron, pues no, de hecho, como bien dijo uno de sus compañeros, era un control, ¿no? Y ese control sirve para, pues, establecer que el agua, que también están utilizando en el que prepararon, pues no tiene un efecto como tal, ¿no? Sino que pues es un vehículo que pues no iba a haber, pues, eh, algún cambio, ¿no? Entonces, ahí tómenlo en cuenta eso. Y les digo, lo importante es la estadística, que ahí es donde pues realmente para poder concluir ese tipo de experimento, pues sí necesitan hacer la estadística adecuada, ¿no? Entonces, tal vez en sus gráficas, bien, así decirlo, pero aunque yo tenga ese comportamiento, no sé realmente pues cómo se está comportando, ¿no? Porque realmente pues también tengo una varianza, por así decirlo. Y algo también importante es que un factor que debemos de ver es cómo va la persona que está haciendo la prueba. Es decir, hay personas que ya vienen diferente a otras. Por eso hay que ver el antes y el después. Entonces, suponemos que si ya viene con una agilidad mental, no se puede comparar con otra persona que a lo mejor no tiene esa agilidad mental, ¿no?
Entonces, por eso hay que ver exactamente si sí hubo un cambio con respecto a él mismo, ¿no? Ya que pues el cambio es contra respecto a su parámetro, a respecto a sus habilidades. Entonces, por lo que pudieron también haber hecho era lo que les decía de hacer una T pareada, un antes y un después, ¿no? Primero de un sujeto, después hacen otra T para otro sujeto. No está bien hacer eso, pero pues tal vez les daba más información que el hacer una nova de una vía como ustedes lo hicieron, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta para pues este tipo de experimentos, porque básicamente este tipo de experimentos es como si ustedes probaran, como si es que se lo dieran a personas y van a ver si tiene efecto farmacológico su molécula, pues tienen que hacer un análisis muy eficiente. Si no, pues estarían diciendo mentiras, ¿no? De exactamente qué es lo que están viendo con esa molécula. Entonces, tómenlo en cuenta y de hecho ahorita vamos a hacer otra práctica que es igual con, pues, digamos, sujetos, ¿no? De experimentación. Entonces, no sé si ella, ¿no? Ok. Bueno, entonces, eh, muchas gracias y pues vamos a continuar con la siguiente parte de la sesión, que es ahora sí la práctica. Ujú. Entonces, la práctica, de hecho, es una práctica muy sencilla que ustedes tienen en el manual y bueno, yo espero la hayan leído y es el efecto diurético y su influencia sobre la presión arterial y frecuencia cardíaca. Ahí mismo en el título se dice qué parámetros vamos a estar cuantificando de cierta manera y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, es un experimento muy sencillo, el cual pues van a tener pues de aquí hasta dentro para que pues tengan los resultados. Ajá. Entonces, bueno, les voy a compartir una pantalla blanco. Espérenme, a ver. Entonces, lo que ustedes van a hacer, pues es un experimento, pues básicamente hacer como un ensayo clínico para ver cómo ando en varios parámetros. ¿Qué parámetros vamos a cuantificar? Es uno muy importante que es la diuresis. Diuresis, otro que es la presión arterial, va a ser tanto la presión sistólica como la presión diastólica y aparte va a ser la frecuencia cardíaca, ¿no? La diuresis, ¿cómo la van a medir? Pues a través de medir el volumen de orina o el volumen. Y los demás, pues son presión sistólica, que es en milímetros de mercurio, al igual que la presión diastólica y la frecuencia cardíaca en latidos por minuto, ¿no? Entonces, esos van a ser los parámetros que van a estar cuantificando, van a estar obteniendo. Entonces, lo que vamos a hacer es probar tres sustancias. Primeramente, agua. Uh-huh. Segundo, y tercero, va a ser Jamaica, ¿no? Digamos, una infusión de Jamaica, ¿no? Como tal, esos tres productos, cada uno lo va a tomar una persona. El agua una persona, el café una persona y la Jamaica otra persona, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es como lo que hicimos en memoria. Primeramente, ver si cumplen los criterios de a cómo viene su protocolo. Entonces, de acuerdo a cómo viene el protocolo, pues los tienen que revisar. ¿Eh?
Entonces, lo que van a hacer es que al inicio del experimento, que es al tiempo cero, lo que van a hacer es medir lo que va a ser la diuresis, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, algo importante es cómo van a medir eso. En el caso del volumen urinario, lo que pueden hacer en sus casas es comprar un vaso pequeño que se encuentra, de hecho es un vaso de muestras de orina que utilizan luego para entregar muestras de orina en los laboratorios clínicos, ¿no? En las farmacias en algunas los venden, de hecho es fácil conseguirlo, y pues con esos vasitos vienen marcados con ciertos volúmenes. Entonces, podrían utilizar un vasito de esos para poder a veces el volumen de orina que van a estar pues evacuando es muy poco, a veces es menos de 100 mililitros, a veces hasta 20. Entonces, en estos casos también pueden utilizar los vasitos que vienen en los jarabes. Hay unos vasitos que, digamos, vienen en los jarabes para que puedan administrar la cantidad adecuada de jarabe. Esos vienen marcados con utilizar esos para pues saber el volumen aproximado de orina cuando es una cantidad muy pequeña. Entonces, esos podrían utilizar como herramientas para poder medir el volumen de orina. Eh, Hay personas por azares del destino que tienen probetas. Entonces, si tienen una probeta de 50 a 100 mililitros, pues la pueden utilizar para medir pues el volumen de orina. Pero pues sí, hay formas, digamos, de medirlo y pues es a través de esos aditivos. Ese es uno. Ahora, la presión arterial, ahí necesitan un baumanómetro. El baumanómetro, de hecho, hasta incluso pueden obtener la frecuencia cardíaca. El baumanómetro, ahí sí les vamos a pedir que alguien que tenga un, pues digamos, un baumanómetro, pues ahora sí que ayude a los demás para que puedan medir la presión arterial. A veces hay muchos que tienen baumanómetros porque tienen familiares con hipertensión y la presión arterial. Entonces, digamos que eso lo pueden utilizar. Actualmente ya hay incluso baumanómetros digitales, por ejemplo, baumanómetros de muñeca, que son realmente baratos. Bueno, en algunos lados los consiguen baratos. Entonces, igual y pudieran entre todos comprar uno, pues igual lo pueden utilizar. O si no, chequen a alguien que pues tenga eso y que se los preste por unas 2 horas, ¿no? Que es lo que dura el experimento. Chequen esto para que pues tengan las herramientas adecuadas. Ahí el baumanómetro inclusive a veces hay algunos aditamentos tecnológicos que llegan a utilizar para medir presión o incluso frecuencia. Por ejemplo, había algunos compañeros que incluso ya tenían unos smartwatch que les podían medir esos parámetros. Entonces, pues mis respetos, bueno, si lo pueden medir con esos, adelante, ¿no? Presión sistólica, diastólica y frecuencia cardíaca. Entonces, pues va a depender ahora sí que de ustedes que puedan encontrar a alguien o que les presten el baumanómetro. Ajá. Entonces, con ese baumanómetro, pues van a tener, bueno, van a poder medir 3 parámetros. Entonces, ¿qué van a hacer? Primeramente, su manual dice que desechen, digamos, la orina que tienen y tomen el volumen de orina que pues desecharon y ese digamos que es un volumen como tal a veces basal. Pueden utilizar ese como el volumen basal. Entonces, en el tiempo cero, antes de tomar los tratamientos, también deben de tomar lo que es el volumen urinario, la presión sistólica, la presión diastólica y la frecuencia cardíaca. Ajá. Posteriormente, lo que van a hacer es
va a depender cómo ustedes ahora sí que se organicen para quién va a ser las personas que van a estar participando. Por lo regular, bueno, traten de ver que cumplan los criterios, sobre todo que no tome medicamentos, porque luego eso nos provoca ruido, sobre todo diuréticos o algún antihipertensivo, ¿no? Entonces, pues ahí cuidar esa parte. Entonces toman los tratamientos en las cantidades 50 mililitros y prepárenlo como, o bueno, traten de prepararlo como viene en el manual. En ocasiones hay personas que lo preparan de otra manera, pero a veces o los hacen muy concentrados o no tan concentrados, sobre todo el café y la jamaica, ¿no? Entonces, ahí chequen cómo se debe de preparar y a partir de eso, pues, tienen los tratamientos. Entonces, toman el basal, toman el tratamiento y automáticamente cuando toman el tratamiento, cada media hora van a tomar la medición nuevamente de los parámetros. Me parece que es 30, 60, 90, 120. Ajá. Entonces, van a tomar otra vez los parámetros a esos tiempos, tanto del volumen, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, en todos esos tiempos. De tal manera que, de hecho, ahí viene una tablita en su manual para que la llenen con todo esto. Todo esto es para que realicen de nueva cuenta, y de hecho dice ahí en la parte de análisis de datos, realicen una curva temporal, uh-huh, en el cual pues tienen tiempo, digamos 0, 30, 60, 90, 120. Y, por ejemplo, va a depender de lo que ustedes vayan a graficar. Por ejemplo, urinario, ¿no? Entonces, ahí va a depender, va a estar en mililitros de cuánto tengan, ¿no? A lo mejor a los 0 tuvieron 100 mililitros, después a los 30 minutos tuvieron 50, a los 60 tal vez otra vez 50, a los 90 tal vez ya subieron a 120 y en 120 subieron, ¿no? Entonces lo que van a tener que hacer es un curso temporal de los parámetros, ¿no? Para o qué es lo que está pasando cuando tomamos ese tratamiento. Entonces, recuerden que pues aquí en este caso son 4 gráficas con cada uno de los parámetros, aunque por ejemplo la presión sistólica y la presión diastólica pueden quedar en una gráfica. Por ejemplo, tengo tiempo, tengo milímetros de mercurio y por lo regular, bueno, una presión sistólica normal está como en 100, diastólica normal, bueno, no es normal, pero digamos promedio, está en 80, ¿no? Entonces, aquí mismo pueden graficar los dos parámetros de una persona, porque se pueden ver fácilmente qué es lo que está pasando, ¿no? Porque un parámetro, sobre todo la presión sistólica, está muy por arriba de la presión diastólica. Entonces pueden, digamos, hacer esto y en una sola poner de acá, bueno, es otra gráfica, ¿no? Que hay que hacer para ver qué es lo que está pasando cuando toman el tratamiento. Ajá. Entonces, al igual que el de la memoria, van a tener, por ejemplo, aquí lo voy a poner con el de frecuencia cardíaca. Van a tener una persona que está tomando, por ejemplo, agua, ¿no? Entonces puede ser que su frecuencia es de 70, ¿no? Entonces, pues van a seguir su frecuencia, se mantiene o ver qué pasa, ¿no? Entonces, van a tener a la otra persona que, pues, eh, por ejemplo, tomó café, entonces van a tener que a lo mejor la frecuencia cardíaca, pues, se comporta de esta manera. Entonces, tienen que graficar. Y tienen a la persona que tomó Jamaica, ¿no? Por ejemplo,
Yo lo voy a poner aquí abajito, lo voy a poner como cuadradito, ¿no? Ahí tienen, ¿no? Entonces, triangulito, café, cuadradito, Jamaica y circulito, pues el agua, ¿no? Entonces, aquí es igual, hacer la comparación, uh-huh, ver si los tratamientos son iguales o son diferentes. Ajá. De tal manera, ver si el tratamiento modifica, ajá, el parámetro que estamos evaluando. Entonces, digamos, los parámetros para poder ver cómo se comportan a lo largo del tiempo de acuerdo al tratamiento. Así como, de cierta manera, lo hicimos la clase pasada, podemos hacer, por ejemplo, aquí una ANOVA de 2 vías, porque vemos el antes, es decir, cómo se encuentra antes, y vemos el después. Uh-huh. Entonces, aquí podría ser una ANOVA de 2 vías. Por ejemplo, podemos sacar el área bajo la curva de cada curva. Uh-huh. Entonces, sacamos el área bajo la curva del café, el área bajo la curva de Jamaica. De hecho, aquí sí lo tienen que sacar a fuerza. Y el agua, bueno, el área bajo la curva del agua. Y a partir de estos, pues vemos si hay una mayor frecuencia cardíaca o una menor frecuencia cardíaca de acuerdo al... Algo que no preguntaron, de hecho, con lo de memoria, y que de hecho aquí sí hay que tomar en cuenta, es la cuestión de la persona. Y es ahí donde vamos a tener problemas. Entonces voy a borrar acá para tener más espacio. Entonces, es algo que no preguntaron, pero por ejemplo, si ustedes se fijan, cada persona tiene parámetros. Es decir, no todas van a ir o parten, digamos, del mismo sitio. Por ejemplo, aquí en la frecuencia cardíaca, pues hay personas que tienen frecuencias cardíacas bajas o frecuencias cardíacas altas y es normal, o sea, es ahora sí que es su parámetro normal de esa persona. Pero ¿qué pasa si yo pongo a otra persona? Pues otra persona va a tener parámetros diferentes. El problema es cómo comparo a las personas. Comparar porque cada persona parte de un sitio diferente, de un, digamos, cero diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer es una gráfica en el cual yo haga que los puntos partan desde un punto, todos, que partan desde un punto, por ejemplo, desde cero. Entonces, para yo hacer eso, tengo que hacer un análisis matemático muy sencillo para hacer que los resultados, para que yo pueda compararlos. Ya que si yo tengo así, pues debido a que cada persona es diferente, pues no estoy seguro si puede ser que su frecuencia esté más alta con respecto a, digamos, al control o no. Entonces, para hacer eso tengo que, de cierta manera, hacer la comparación y tengo que hacer que todos los puntos partan de uno, es decir, desde cero. Voy a poner frecuencia cardíaca otra vez como parámetro. Para hacer esto, utilizo una formulita, el cual me va a dar la variación de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, lo voy a poner en porcentaje. El porciento de la variación de la frecuencia cardíaca va a ser igual a la frecuencia cardíaca de, por ejemplo, mi tratamiento, ¿no? O de menos la frecuencia cardíaca del tiempo cero, es decir, del basal de la persona, entre la frecuencia cardíaca del basal por 100, ¿no? Un ejemplo de esto,
para que sepan cómo se utiliza, yo aquí voy a poner dos tiempos. Voy a poner 30, voy a poner 60 y 0, ¿no? Y tengo al paciente 1. El paciente 1 de latidos por minuto. Al tiempo 30 tiene, por ejemplo, le voy a poner 60 y a los 60 de pronto tiene, voy a ponerle 65, ¿no? Voy a tener un paciente 2, el cual al inicio puede ser que su frecuencia cardíaca a lo mejor normal es más alta y a los 30, por ejemplo, baja baja a 70 y de pronto a 60. Entonces, para yo hacer que los pacientes partan del mismo sitio, aunque tienen frecuencias, digamos, cardíacas diferentes, lo que voy a hacer es utilizar esta formulita para hacer una gráfica que me permita ver qué tanto está variando la frecuencia cardíaca con respecto al tiempo y de acuerdo al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy a poner que le puse al paciente agua y aquí que le puse café, ¿no? Que hacer es utilizar esta formulita, por ejemplo, para el paciente 1, aquí al 70, al tiempo 70, pues sería su frecuencia cardíaca ese tiempo, que sería 70, menos la basal, que es la misma, 70, entre 70. Pero esto me va a dar 0 entre 70, ¿no? Entonces automáticamente esto se convirtió en 0%, ¿no? Entonces ya tengo que el primer punto empieza desde 0. 60. Que empieza a 30 minutos. A los 30 minutos tiene 60 latidos, menos su basal que es de 70, entre 70. Y esto por 100. ¿Cuánto les da? Les va a dar algo negativo. No se preocupen. ¿Cuánto les da? Serían 10 entre 70 por 100, ¿no? 14.28. Bueno, sí, creo que sí. Sí, 14.28. Pero negativo. ¿Ya se dieron cuenta por qué? Porque 60 menos 70 me da menos 10, ¿no? Sí. Entonces da negativo. Ajá. Resulta que este gráfico sí se puede hacer hacia abajo, es decir, tener resultados negativos. Un resultado negativo, voy a poner que a los 30, aquí a los 60, resulta que es menos 14.28, ¿no? Y ahorita les digo qué significa. Si hacemos el segundo, que es 65 menos 70 entre 70%, ¿ahí cuánto da? Da 5 entre 70, según yo, por los 100, da 1.32, ¿no? Según yo, lo voy a poner por aquí. Bueno, ahí me dicen si sí da esto. Da menos 7.14. ¿7.14? Sí. Ah, ok, menos 7.14. Entonces, bueno, va por aquí, ¿no? Entonces, si yo grafico, digamos que el paciente se comporta así, ese paciente. Ahora, el 2, tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, del 85, ¿no? O sea, el paciente también inicia desde 0. Ahora, el segundo sería 70 menos 85 entre 85, ¿no? Porque su basal es de 85 del paciente. Entonces sería 70 menos 85 entre 85 por 100 me da de 17.64 negativo, ¿no? Esto estaría un poquito más. Sí, ¿no? Bueno, esto por 100.
Bueno, ahí me corrigen. Según yo es menos 17.64. Sí, sí da eso. ¿Sí? Ok. El siguiente, pues sería 75 menos 85 entre 85 por 100, ¿no? Entonces, si es 75 menos 85 entre 80, da como de 11.76, o sea, por aquí más o menos. Bueno, casi igual que el de 60, ¿no? Entonces, digamos que tenemos algo así, ¿no? Entonces, como ven en este gráfico, lo que yo tengo es que todos los, bueno, estoy haciendo que todos los pacientes partan de un mismo sitio. Lo que estoy graficando es el porciento de variación. ¿Cuántas unidades se está moviendo la frecuencia cardíaca con respecto a ese paciente? Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo comparar qué es lo que está pasando. Si aquí vieron, por ejemplo, me salieron resultados negativos, ¿no? ¿Qué quiere decir que salgan resultados negativos? Que la variación va hacia abajo, es decir, que la frecuencia cardíaca, vean, en este caso, la variación es hacia abajo, se está yendo a números negativos. Si la frecuencia hubiera aumentado, por ejemplo, en vez de 60 en 30, si hubiera sido de 100, la frecuencia iba a salir por acá, arriba. Entonces, iba a ser positivo. Entonces, cuando me da positivos, quiere decir que la frecuencia o el parámetro está aumentando. Pero si me da negativos, quiere decir que el parámetro, eso con respecto a su inicial, a su basal, vamos a decirlo, de ese paciente. Por eso me puede dar por arriba del plano o por abajo. Y esto está en porciento de variación del parámetro. Es un porcentaje de cuánto está variando. Entonces, muchas de las ocasiones tenemos que hacer que estos datos pasarlos a esto. ¿Para qué? Para yo poder comparar exactamente, vayan desde un punto cero. Por ejemplo, como todos aquí parten desde un punto cero, yo puedo hacer la estadística y hacer la comparación. Por ejemplo, en este caso, podría ser una nova de dos vías, ¿no? Porque voy a ver un antes y un después. Pero algo que también se hace es sacar el área bajo la curva de la curva, digamos, el área bajo el paciente 1 y el área bajo la curva del paciente 2. Y a partir de esto yo puedo compararlos, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, en este caso, como son dos nada más, puedo hacer una TED Student, pero si ya tengo tres, como va a ser el caso de ustedes, pues ahí sí tendría que hacer una nova. Y ahí se puede hacer una nova de una vía y decir si hay diferencias de uno con respecto al otro. Ajá. Entonces, eso es lo indicado. Otra de las cosas que viene, de hecho, en su que el efecto, no, el tiempo en el cual se obtiene el tiempo, el efecto máximo, ¿no? Algo así, creo que bien. El tiempo en el que, espérenme, déjenme acuerdo, o mejor deje el checo, porque si no, no me acuerdo muy bien, pero es el tiempo del efecto, el tiempo del máximo efecto, ajá, y la duración del máximo, de ese máximo efecto. ¿Cómo curva el máximo efecto? ¿Cómo creen que se puede ver? Voy a borrar esto. Por ejemplo, aquí yo tengo un paciente, por ejemplo, a los 30 aumentó su variación, se mantuvo
y posiblemente a los 90 ya va para abajo. Y por ejemplo, tengo otro, bueno, voy a poner acá otro paciente. Posiblemente va acá, después sube, pero después ya baja, ¿no? ¿Dónde está el tiempo del máximo efecto? Es decir, ¿dónde se obtiene la máxima variación o el máximo efecto? Y aquí se ve donde tenga el pico. Y en el primer paciente, que es estas bolitas negras, veo que la máxima variación está a los 30 minutos. O sea que el tiempo del máximo efecto es igual a 30 minutos. Es en ese tiempo donde yo obtengo el máximo efecto. Ahora, después me dice, pero ¿cuál es la duración del efecto? Pues fácil, porque aquí todavía se mantiene a 60, pero ¿qué pasa después? Baja. Entonces, a partir de los 60, digamos de 30 a 60, tengo la duración de ese efecto. Posteriormente, va a bajar. ¿Cuánto es el efecto? Puede ser menor, pero el máximo efecto solamente se mantuvo 30 minutos. Entonces, ¿cuál es la duración del efecto? 30 minutos. Y así puedo ver esa duración. Perfecto. Por ejemplo, en el 2, que de pronto incrementó, se siguió incrementando a la hora. Entonces, ¿cuál es el tiempo del máximo efecto de este paciente triangulito? ¿Cuál creen que es? 60. Exactamente, porque resulta que en 60 obtuvo el pico, ¿no? Que es este triangulito que está acá. Es donde tuvo el máximo, la máxima variación. Entonces, en eso, de máximo efecto, es cuando tengo el máximo efecto. Ahora, ¿cuánto creen que es la duración de ese efecto? Pues como ahí se mantiene y baja, sería, y no sé, el tiempo en el que se mantenga esa línea constante. Más bien esta, ¿no? O sea, se mantenga este en el mismo sitio, pero aquí el problema es que no se mantiene en el mismo baja. Entonces, no sé cuánto, bueno, aquí yo tengo este parámetro y lo estoy uniendo. Puede ser que este efecto pues pudo durar 10 minutos y de pronto bajó, pero yo no medía los 10 minutos, ¿no? Entonces, aquí lo que digo es que posiblemente la duración del efecto pues es mínima. Básicamente puede ser un minuto, ¿no? Nada más, o 30 segundos, o cero inclusive, ¿no? Porque no sé exactamente cuánto tiempo se mantuvo aquí. Les borro eso. Entonces, posiblemente puede ser que este triangulito a lo mejor a los 10 minutos se siguió manteniendo o a los 15 minutos y después bajó, pero yo no medí esto, o sea, no tengo esta medición. Entonces, la realidad es que estuvo aquí, de pronto ya a los 90 minutos bajó, ¿no? Pero no sé cuánto se mantuvo. Entonces, por lo regular, pues ponemos que el mantenimiento es mínimo, o sea, se le pone como mínimo o a veces nada más se le pone como un minuto porque realmente pues no sabemos cuánto se pudo haber mantenido en este punto, ¿no? En esta variación. Entonces, eso es lo que pide el manual que ustedes obtengan, esos datos. Tenemos primero que estandarizar y hacer que los datos estén en un sitio, es decir, en el cero. Y es a partir de esta formulita. Por ejemplo, puede ser variación de frecuencia cardíaca, variación del volumen urinario, variación de la presión sistólica, variación de la presión diastólica. O sea, va a depender ahí de cuál es el parámetro.
y pues nada más van cambiando el parámetro en la formulita, ¿no? Dentro de los datos. ¿No? Bueno, No espero que no. ¿No? Ok. Algo importante, el problema que tenemos para hacer este tipo de análisis es que no tenemos las muestras suficientes. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les había dicho que con la nova de una vía necesitaba en el cual pues pudieran sacar una varianza, ya que nos la va a pedir si utilizan un programa estadístico o incluso la fórmula. Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes, de hecho, yo creo que les vamos a dejar la hojita, digamos que la tabla en Classroom, es sacar promedios, es decir, van a meter los datos de todo el grupo. Ajá. Es decir, no me acuerdo cuántos equipos tenemos, creo que tenemos 7. Entonces, de esos 7 equipos, bueno, un equipo va a tener 3 sujetos de experimentación. Un sujeto es de café, otro sujeto es de agua y un tercer sujeto que es de Jamaica, ¿no? Eso cada equipo. Pero como son 7, pues se multiplica esto. Entonces voy a tener 21. Y esto es porque voy a tener 7 sujetos con el café, 7 sujetos con el agua y 7 sujetos. Entonces, lo que queremos es que compartan sus datos. Ajá. Ya les dije, cada persona es diferente y cada persona va a tener sus valores, pero eso no impide que podamos hacer el análisis estadístico. Y ya les enseñé cómo, de cierta manera, estandarizar los datos para que todos partan de un solo punto y es a partir de esta variación. Ajá. Entonces, lo que se va a hacer es, yo creo que una tableta en y podamos utilizar esos datos para hacer una gráfica, bueno, una gráfica en conjunto con todos los datos del grupo, en el cual, por ejemplo, veamos por ciento de variación de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y así tengamos varios puntos, por ejemplo, de agua, pero estos puntos, como representan de 7 personas, pues van a tener un más menos, ¿no? Entonces van a tener un error por ahí. Análisis estadístico, pues nos van a pedir esos datos, ¿no? Que tengamos más de ciertos datos. Entonces, por eso necesito que se compartan los datos para que puedan hacer inclusive el análisis estadístico y también de cierta manera les ayuda a poder tener una conclusión un poco más sólida, ya que pues tenemos un mayor número de integrantes que van a participar, bueno, que podemos analizar con mayor peso, ¿no? Que nos pueda asegurar si el café o la jamaica tienen algún efecto sobre esos parámetros. Ajá. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Mm? Entonces, yo creo que les vamos a dar hasta el día eh, sábado de la siguiente semana, de este hasta el otro, para que puedan subir sus datos, cambiar, digamos, analizar, para la siguiente parte hacer ya más a fondo el análisis de los datos. Ajá. Y para que también exponga el equipo que le toca esta práctica. Uh-huh. Entonces, también para que ese equipo pues ya ponga las gráficas y podamos discutir qué es lo que está sucediendo. Ajá. Entonces, eso pues van a tener que hacer con esta práctica. ¿Alguna duda? Nada más a ver si tenemos que sacar, bueno, en el caso de cuando ya se tengan todos los datos, tenemos que sacar la diferencia significativa en el punto final o también, pues no sé, en el tiempo 60 o tiempo 90 o eso.
Para ver si hay diferencias significativas. Ajá, Eh, porque dice que hay no, diferencias. lo que se hace es una nova de 2 vías. Para una nova de 2 vías, un antes, que sería el punto, y un después. Y de hecho lo que te va a hacer la nova es a comparar el punto inicial con el punto que sigue, y de hecho te compara también este punto con el que sigue, y aparte te compara este con el que sigue, para ver si hay cambios. Uh-huh. Y te lo va a comparar con respecto al mismo tratamiento y te lo compara con respecto a otros tratamientos. Uh-huh. Porque lo que va a evaluar es el tiempo y el tratamiento. Y es muy diferente a una nova de una vía, porque hay personas que hacen anovas de una vía para esto, pero no. Tiene que hacer de 2 vías porque estás viendo el antes y el después, ¿no? Y además los tratamientos, ¿no? Cómo afectan. Ahora, lo otro que pueden hacer es, si quieren utilizar una nova de una, es, por ejemplo, me voy a ir otra vez al de por ciento de variación, es de este de por ciento de variación le saco el área bajo la curva, es decir, cuánto es el área bajo la curva de esto. Por ejemplo, de este, que es circulito, imaginando, quedamos que era agua, ¿no? Entonces, si saco el área bajo la curva de los circulitos, el área bajo la curva del circulito, que es agua, me va a dar un valor, ¿no? Ya después de los otros tratamientos, por ejemplo, este que es triangulito, resulta que el área bajo la curva es mucho mayor. Entonces, el área bajo la curva de este triangulito va a ser igual a un valor. Esos, por ejemplo, igual los puedo graficar en barras y ahí sí puedo hacer una nova, porque voy a tener 3 tratamientos y puedo hacer una diferencia, pero aquí lo que voy a graficar, porque estoy tomando en cuenta todos los puntos, y aquí sí sería una ANOVA de una vía. Uh-huh. Pero si voy a utilizar ¿cómo se llama? El curso temporal, ahí va a ser una nova de 2 vías. De hecho, se tendría que hacer los dos, hacer una nova de 2 vías para ver si hay diferencia y hacer una nova de una vía con las áreas bajo la curva para ver si hay una diferencia, ¿no? Depender de si hacen esto o si hacen este análisis, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Bueno, pues si no hay dudas, les voy a dar una breve introducción de esto para avanzar de esta práctica. Uh-huh. Entonces, rápido les voy a hablar acerca del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Uh-huh. Entonces, voy a borrar todo esto. Yo espero que hayan copiado todo. Entonces, ahí yo quería hacer una aclaración. Yo me confundí de práctica me confundí de práctica para el cuestionario. Digo, a todos les fue bien, creo. Entonces, pues, si les parece, la dejamos porque puse la de fenazopirivina. ¿En esas de excreción renal? Ajá. Es para forma 1. Entonces, pues lo podemos dejar así porque al parecer, pues a la mayoría le fue bien, pero si no, lo podemos, les haría un cuestionario, pues un poquito más robusto respecto a esto, a lo mejor que les va a explicar el profesor, pero lo haríamos hasta la siguiente sesión. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Dejar el que tienen o lo volvemos a hacer? Digo, tengo que hacer una decisión para todos. Entonces,
ya, dejamos el que tenemos porque dice que Safo, ¿qué significa Safo? Que sí se haga o que no. Bueno, igual dejamos el que tenemos y dice ¿Cómo que entonces, sale? nada, es broma, dice que no le entra. No, si quieres, bueno, para las personas que no les ha ido tan bien, digo, porque fue mi error, podemos hacer otro cuestionario, ¿vale? Y ya, que se quede así. El que conteste el otro cuestionario, pues doy por hecho que va a hacer ese y ya, ¿vale? Bueno, pues así lo dejamos entonces. No me había Pues dado, sí, bueno, no lo había visto. Bueno, ok. Bueno, pues entonces continuamos. Rápido les voy a dar una introducción de lo que va a ser, digamos, los temas que vamos a ver. De hecho, son dos los que hay que ver en esta práctica porque tienen relación. Que una es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y otra es la función renal. Entonces, yo les voy a dar, digamos que un resumen de todo, porque esto es muy profundo, pero bueno, hay que saber porque después pues digamos que lo que hacen es modificar estas funciones que tiene el cuerpo. Entonces, pues bueno, vamos a ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona, de hecho así lo encuentran como el DRA. Y bueno, para empezar, este es un sistema adaptativo. Uh-huh. ¿A qué se refiere que sea un sistema adaptativo? Que los animales empezamos a tenerlo, bueno, nosotros que somos animales, y en general todos empezamos a tenerlo por los medios. Y uno de los problemas que teníamos era la homeostasis del agua. Entonces, el agua se veía que se podía mover con los iones. El problema era establecer esto, ¿no? De cómo se iba a controlar el agua. Entonces, una de las cosas es, por ejemplo, que la volemia, es decir, la cantidad de agua que haya en la sangre, pues iba a determinar cuál era, cómo iba a estar ese líquido en las venas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si hay poco volumen de sangre o de agua en las venas? Pues el flujo sanguíneo empieza a bajar. Entonces, lo que se ve es que, por ejemplo, si hay una pérdida de volumen, puede haber una baja en la presión arterial. ¿Mm? Entonces, esta baja de presión arterial se debe de ver modificada. Por ejemplo, un vómito, bueno, vómito seguido, diarrea, por ejemplo, una hemorragia severa. Entonces, podemos perder líquido. Y en este sentido, pues eso nos puede ocasionar que haya una presión arterial baja y por lo tanto, pues entremos en un shock que le llaman hipovolémico. El asunto es que nuestro sistema creó formas para adaptar esta presión a los trastornos, por así decirlo, y seguir funcionando. Entonces, por lo regular, lo que hizo el sistema cuando tenía este tipo de presión arterial es activar algo en el riñón. Lo voy a poner así, como una... de hecho, el riñón es como un frijolito. Entonces, lo que hace es activar a el sistema renal para que libere algo llamado renina. La renina es una enzima y la renina lo transformar, ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero genera algo llamado angiotensina de tipo 2. Esta molécula, angiotensina tipo 2, tiene varios mecanismos los cuales van a generar que esa presión que está baja aumente. Entonces va a hacer ese cambio y lo que hace es tratar de hacer una homeostasis, sobre todo para que el sistema
muera, ¿no? Más que nada. Entonces, es básicamente algo que empezamos a utilizar. Ahora vamos a ver más a fondo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema que va a iniciar de esta manera, con un cambio en la presión. Puede ser un cambio en el volumen. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, aquí les traté de hacer un dibujo de una nefrona. Por aquí van a pasar, por lo regular, una arteria, de hecho le llamamos arteriola aferente, y pasa por un sitio que se llama glomérulo. Este glomérulo lo que va a hacer es filtrar esa sangre que pasa por la arteriola aferente. Después va a salir ese líquido por la arteriola. Entonces, por lo regular, lo que llega a pasar cuando hay una baja en la presión arterial es que, en este sentido, el volumen de sangre va a disminuir. Cuando el volumen de sangre que está pasando disminuye, aquí le voy a poner, va a haber unas células en la arteriola aferente que están junto al glomérulo, que son unas células modificadas, células yuxtaglomerulares. ¿Dónde se los pongo? Bueno, se los pongo acá. Células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares como tal son células especializadas, por ejemplo, en tener vasoreceptores. Esos vasoreceptores van a sentir la cantidad, por así decirlo, de sangre que está llegando. Si el volumen es ejerciendo sobre la pared es pequeña, estas células se van a prender. Entonces, ¿qué va a pasar con estos? Estas células yuxtaglomerulares van a empezar a producir, a sintetizar y a liberar lo que se conoce como renina. Que ya les dije, la renina es una enzima y es muy importante, ahorita la vamos a ver. Entonces, este es un mecanismo por el cual se sensa la presión arterial. Bueno, aquí le voy a poner como uno de los mecanismos. Voy a ver los otros para que entiendan cómo es que se sensan y qué tienen que ver, porque después tienen que ver con otros fármacos. Hay otra forma en que se sensa la presión arterial. Por ejemplo, cuando hay una disminución de la presión arterial, pasa lo mismo. Hay unos vasoreceptores en el cuerpo. Vasoreceptores importantes en el cuerpo, sobre todo en unas arterias. Y esos vasoreceptores aórticos, hay otros que son carotídeos, y son células que como tal sensan la presión y la cantidad de sangre que está pasando por las arterias. Este tipo de vasoreceptores, los aórticos y carotídeos, como su nombre lo dice, aórticos porque están en la arteria aorta y carotídeos porque están en arterias carotídeas de presión, lo que van a hacer es enviar una señal a través de vías aferentes al sistema nervioso central. ¿Qué vías aferentes utilizan? Utilizan pares craneales, como son las fibras, aquí lo pongo, fibras del vago y del nervio glosofaríngeo. Entonces envían la señal inmediatamente a través de esas fibras. ¿Qué? Para que el sistema nervioso central, a través del hipotálamo, que es el que se va a sensar y el que va a empezar a producir, va a empezar a liberar muchas catecolaminas, es decir, empieza a generar catecolaminas. Sobre todo va a empezar a liberar una catecolamina que es la noradrenalina.
la noradrenalina va a empezar a actuar en varios centros tratando de estimular lo que es ¿cómo se llama? La vasoconstricción y hacer que, sobre todo, lo que van a hacer las arterias, empiecen a generar más presión para que pase la sangre con una mayor presión. Entonces, una de las cosas que hace, por ejemplo, la noradrenalina es que llega a activar a receptores beta 1 que se encuentran en las células yuxtaglomerulares. Entonces, se activa, activa los receptores beta 1 de células yuxtaglomerulares y esto va a ocasionar que se libere renina. Se empieza a liberar renina. Esa es otra forma en que tenemos la renina. Existe una tercera. La tercera, bueno, por acá lo voy a poner en el túbulo, pero resulta que tiene que ver con la nefrona. Cuando se filtra cantidad menor de sangre, vamos a decirlo así, o cuando la sangre pasa lentamente a través del glomérulo, lo que va a pasar es que va a haber un filtrado, pero ese filtrado va a ser lento. Entonces, el producto de ese filtrado le llaman ultrafiltrado, líquido de ultrafiltrado, y lo que va a pasar es que va a pasar de manera muy lenta. ¿Ah? Cuando pasa de manera lenta, pues, como pasa lento, pues también va a pasar lentamente por toda parte de la nefrona, que es el túbulo proximal, que es esta parte que está aquí. Voy a poner túbulo proximal, que está encargado de reabsorber sodio. Ajá. Y reabsorbe, por ejemplo, también cloro. Entonces, resulta que sodio y cloro empieza a reabsorberlo y como es muy lento el filtrado, va a pasar mucho tiempo. Pasa mucho tiempo por este túbulo proximal, lo que va a pasar es que se va a empezar a reabsorber mucha cantidad de sodio y de cloro. Entonces, el filtrado que va a continuar ya no va a tener tanto cloro ni tanto sodio. Entonces, resulta que este ultrafiltrado va a continuar y resulta que en el túbulo distal, lo pongo túbulo distal, va a detectar ese filtrado que tiene pocas cantidades, sobre todo de cloro. Va a detectar que hay muy poco cloro en ese filtrado. Entonces, hay unas células aquí, en este túbulo distal, que le llaman células de la mácula densa. La voy a poner como células de la mácula densa. Esas células de la mácula densa lo que hacen es detectar eso, una baja de cloro. Entonces, automáticamente lo que hacen esas células de la mácula densa es liberar prostaglandinas cuando detectan muy pocas cantidades. Y lo que hacen es esas prostaglandinas viajar y estimular a las células yuxtaglomerulares. ¿Para qué? Para que se libere renina, ¿no? Entonces, de esta manera, digamos, para que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se active. Entonces, lo primero es la liberación de renina por estos mecanismos. Ajá. Entonces, vamos a continuar. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque falta mucho. Vamos en el primer paso, liberación de renina. Pero bueno, entonces ya se liberó renina. La renina se libera, digamos, en estas arteriolas y van a viajar por todas las arterias y venas de nuestro cuerpo. Después es que, bueno, voy a dibujar aquí, más o menos. Ese es como un hígado, imagínenlo. Entonces, el hígado, a partir de los hepatocitos, suelta un péptido llamado
angiotensinógeno y lo libera sobre todo a la circulación sanguínea. Este es el sustrato de la renina. El angiotensinógeno está en la sangre y se encuentra con la renina que se produjo. Lo que va a pasar es que este angiotensinógeno, por acción de la renina, se va a convertir en algo llamado angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es un vasoconstrictor, pero no es tan fuerte. Tiene algunos efectos biológicos, pero no son tan fuertes. Por lo regular, sangre va a llegar hacia lo que se llaman capilares pulmonares. En esos capilares pulmonares, en la membrana, se va a encontrar una enzima llamada ECA, enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esa ECA lo que va a hacer es transformar esta angiotensina que va a pasar y lo va a transformar. Esta angiotensina le llaman angiotensina del tipo 2. Entonces, esta angiotensina de tipo 2 es considerado un potente vasoconstrictor. Y ese es el que va a hacer toda la magia con los vasos sanguíneos. Por lo regular, la angiotensina se va a unir a a dos tipos de receptores. Yo le voy a poner como ATR. Nada más que esos ATR hay de dos tipos, el 1 y el 2. Por lo regular, la mayoría de los efectos tienen cabida en este tipo de receptor, en el 1. Sin embargo, hay otros efectos que hay con los receptores de tipo 2. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se tiene angiotensina 2 ya en sangre? Pues resulta otra vez a la parte del glomérulo. Entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, va a empezar a hacer, aquí le voy a poner como ATG2. Este ATG2 lo que va a hacer es que se va a unir a sus receptores en las arteriolas eferentes y va a hacer una vasoconstricción, lo va a hacer más pequeño. Y es como si ustedes empiezan bueno, de hecho lo han hecho con un líquido y a lo mejor el líquido pasa, pues, digamos, con cierta presión, de hecho muy poca. Pero si ustedes con el dedo lo tapan a la mitad, empieza a, pues, hacerse una presión mayor. Y de hecho el agua sale hasta con mayor velocidad. Bueno, no sale la misma cantidad, pero con mayor presión. Esa es la palabra. Entonces, lo que pasa es que va a suceder lo mismo. Se empieza a generar una mayor presión aquí, se empieza a hacer más angosto esto y empieza la presión glomerular. Entonces, la filtración glomerular va a empezar a incrementar porque va a haber mucho líquido que va a estar aquí, porque muy poca sangre va a estar pasando por la presión que está ejerciendo, por el poco tamaño que va a tener los vasos. Entonces, a partir de aquí la filtración glomerular se va a incrementar. Eso que hace de cierta manera va a ocasionar, pues se ve que es cuando esto incrementa, va a incrementar la cantidad de filtrado. Entonces, esa cantidad de filtrado va a ser mucho mayor. Entonces, lo que va a pasar es que todo el filtrado que llegue, por ejemplo, al túbulo proximal, va a empezar a reabsorberse, por ejemplo, sodio y agua en mayor cantidad. Esa es una de las cosas. Si pasa esto, genera algo llamado hipervolemia. Porque va a haber mayor agua en sangre. Y también va a generar algo llamado hipernatremia.
que es mayor cantidad de sodio en sangre, porque se está reabsorbiendo mucho más, porque está llegando mucho líquido y todo eso se está reabsorbiendo. Entonces, si hay una hipervolemia y una hipernatremia, lo que va a generar esto va a ser mayor presión arterial. ¿Mm? Eso es una de las cosas más, y es ahí donde vamos a ver. Por ejemplo, tenemos el riñón, acá lo voy a poner, ¿no? Que es como un frijolito. Entonces, este riñón tiene en la parte de arriba unas glándulas que le llaman glándulas suprarrenales. Esas glándulas suprarrenales sueltan hormonas y liberan péptidos. Por ejemplo, la angiotensina 2 lo que hace es, por ejemplo, uno de esta glándula suprarrenal. Cuando hace eso, esta glándula suprarrenal lo que va a hacer es liberar algo llamado aldosterona. Aldosterona, que es una hormona como tal. Lo que hace la aldosterona es irse a los túbulos distales y colectores, y al túbulo colector. Se va a las células que se encuentran ahí. ¿Por qué? Porque eso va a ocasionar muchos cambios. Uno de los principales es que, voy a borrar acá para poner esta parte. Ya no me cabe. Luego no sé si me entienden, pero bueno. Ok. Entonces, ya que la aldosterona actuó sobre los túbulos distales o colectores, resulta que en esos túbulos, aquí lo voy a dibujar, hay unas células que le llaman células principales. En estas células llega la aldosterona y lo que va a hacer la aldosterona es se une a receptores nucleares y lo que va a hacer en esos receptores nucleares es aumentar la síntesis y expresión de las bombas sodio, potasio, ATPasa. O sea, se aumenta la producción de esta una bomba. Bueno, acá lo voy a poner. Tengo aquí el túbulo, tengo, por ejemplo, la célula y va a haber bombas. Se producen muchas bombas. Lo que van a hacer estas bombas es a meter sodio a la sangre y van a sacar potasio a la orina. Entonces va a pasar esto. De hecho, cuando usted también se viene agua. Ajá. Entonces, mucho de esto lo que va a ocasionar es que el volumen de sangre incrementa, entonces se forma una hipervolemia, porque hay más volumen de agua en la sangre. Aparte, hay una hipernatremia, porque está entrando sodio, hay mayor cantidad de sodio. Y algo que pasa es que sale potasio. El potasio en la sangre va a disminuir. A esto le llamamos hipopotasemia. Hipopotasemia. O también en el área médica se le llama hipocalemia. Entonces, ¿qué pasa con el potasio en la sangre? Empieza a disminuir. Pero eso de cierta manera genera que haya un incremento en la presión arterial. Entonces, la aldosterona.
y por eso es muy importante cuando se libera. De hecho, ayuda a que la angiotensina pueda aumentar la presión arterial. Ahora, hay otro mecanismo todavía de la angiotensina 2. ¿Puedo borrar? Ahí sí, todo esto. ¿Sí puedo borrar? Bueno, yo espero. Sí. Ok. Ok. Entonces, ahora vamos con otra vez otro mecanismo. Aquí voy a dibujar algo que va a ser un corazón, pero lo voy a dibujar rápido. Sobre todo nada más para... bueno, aquí está un corazón, ¿no? Imagínense que es un corazón. Entonces, resulta que en el corazón tenemos cerca vénulas y arteriolas. Entonces, ¿qué pasa con la angiotensina 2? Resulta que también puede tener efecto vasoconstrictor en estas arteriolas y vénulas que están cerca al corazón. Entonces, eso hace que la hemodinámica del corazón cambie. De hecho, lo que empieza a hacer esto, por ejemplo, se empieza a ver y de estas vénulas, y lo primero es que empieza a haber un aumento en la resistencia vascular periférica. Cuando pasa esto, hay un fenómeno que incrementa que se llama fenómeno de poscarga en el corazón. Este fenómeno de poscarga es la fuerza en que las a liberarse hacia el torrente sanguíneo. Entonces, esto va a aumentar y cuando aumenta esto, aumenta la presión arterial. ¿Ah? Esa es una de las cosas. La otra, sobre todo cuando hay una vasoconstricción en las vénulas, hay algo llamado un aumento del volumen diastólico final, que es de algo llamado precarga. ¿Qué es la precarga? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del corazón. Esta precarga quiere decir que se va a aumentar esa fuerza. Entonces, cuando se aumente esa fuerza, va a haber mucha sangre que de pronto va a estar en el corazón y esto va a aumentar el volumen sistólico, es decir, el volumen de sangre que va a salir del corazón. Entonces, se incrementa la fuerza que va a haber en las paredes de las venas y de las arterias, bueno, en este caso de las arterias, y va a haber un aumento de la presión arterial. Ajá. Esto sucede en el corazón. Ahora, otra cosa que hace la angiotensina 2 es que resulta que hay también receptores de angiotensina de tipo 1 en el sistema nervioso central, sobre todo en unos núcleos que están arriba supraópticos. En este caso, en estos receptores se va a generar que estos núcleos empiecen a aumentar la síntesis de una hormona llamada ADH, que esta es la hormona famosamente llamada como hormona antidiurética. Ajá. Esa es la hormona antidiurética. Esta hormona también, de cierta manera, en muchos libros lo van a encontrar como arginina. Viene como ABP. Uh-huh. Resulta que esa angiotensina 2 puede estimular la liberación de esta hormona, la hormona antidiurética. ¿Qué va a hacer la hormona antidiurética? Voy a ir más acá. La hormona antidiurética se va a ir a los túbulos colectores. Túbulos colectores.
de la nefrona. Ahí lo que va a ocasionar y síntesis de unas proteínas llamadas aquaporinas. Las aquaporinas son canales permeables de agua. Entonces lo que hacen es que aumentan estas aquaporinas, aumentan la reabsorción de agua. Entonces, si aumenta la reabsorción de agua, va a haber más agua, hipervolemia. Y esto va a generar que aumente la presión arterial. Otra cosa, hablando de esto del sistema nervioso, resulta que también en el hipotálamo se encuentran unos receptores que son receptores de la sed. Resulta que que la angiotensina 2 va a activar estos receptores y lo que va a la señal al hipotálamo de que necesita agua, entonces incrementa la sed y por lo tanto, ¿qué va a hacer la persona? Va a incrementar la ingesta de agua. Y si incrementa la ingesta de agua, pues puede haber más agua que se pueda ir a la sangre y generar de cierta manera que la presión arterial aumente. Entonces, eso es lo básico. ¿Por qué? Porque hay mucho más, o sea, es todo un sistema muy complejo, pero es importante conocerlo porque resulta que lo que hacemos con los fármacos, que son moléculas, que vamos a utilizarlos para modificar esto que tenemos aquí. Por ejemplo, en el caso de, si se acuerdan, la angiotensina 1 se transforma por medio de la ECA 2, ¿no? Entonces, como se transforma en eso, ¿qué podemos hacer si no queremos a la angiotensina 2? ¿Cuándo vamos a tener a la angiotensina 2? Cuando tenemos, por ejemplo, y de hecho es permanente, en muchos casos tenemos problemas fisiopatológicos en los cuales esta angiotensina 2 está en mayor cantidad y eso va a generar que aumente de manera sostenida la presión arterial y genere los hacemos? Pues fácil, si resulta que la enzima que convierte a la angiotensina 1 es la ECA, pues ¿por qué no la inhibimos, no? Inhibimos a la ECA a través de unos fármacos que le llaman IECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, inhibimos a la enzima, no va a funcionar y no va a haber este. Entonces, por lo tanto, la presión arterial va a tender a ser y este es algo que utilizamos como estrategia, ¿no? Aparte, hay otros fármacos, de hecho vamos a verlos después. Yo creo que en la siguiente sesión, que nos dé más tiempo, vamos a ver que hay mecanismos en los cuales, pues, se empezaron a generar fármacos a través del conocimiento de estos mecanismos fisiológicos. Y esto es para controlar tanto la presión arterial como otras fisiopatologías como la insuficiencia cardíaca. Se empezó a conocer más para pues tratar de manipular, digamos, lo que era pues la forma en que el sistema cardiovascular y el sistema renal pues venían trabajando. Entonces, esta digamos que es la forma pues digamos básica de lo que es la parte de la fisiología del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿alguna duda con este sistema? Espero que no. No, pero Bueno, ok. Bueno, ahora de manera rápida, ya para terminar, para que no se agoten, les voy a hablar rápido de una parte de lo que es el riñón, porque también hay que ver al riñón.
Ahorita solamente les voy a dar así datos básicos del riñón, porque es importante. Y yo creo que la siguiente sección, yo espero, que el equipo que exponga un poco más de el riñón, si no, pues no. Y ahorita lo que les quiero decir son las funciones del riñón. Entonces, es muy importante conocer las funciones que tiene el riñón, que son varias. En sí, el riñón, sus funciones se dividen en dos principales. Una función que le llaman excretora, que se le denomina secretora. De aquí van a salir varias funciones que tiene el riñón, porque uno cree que solamente filtra, solamente pues hace ciertas funciones, pero no. De hecho, tiene muchas y todas están combinadas con otros sistemas. Entonces, por eso es muy importante conocer el riñón y tenerlo, ¿no? Porque pues si no lo tenemos, automáticamente pues tenemos problemas fisiológicos importantes. No se tiene esto. Una de las funciones excretoras principales del riñón es la eliminación de toxinas, ¿no? Literalmente elimina todo lo que cree que el cuerpo o para el cuerpo es tóxico, ¿no? Puede ser una molécula desecho del metabolismo o inclusive moléculas que hayan entrado, por ejemplo, fármacos que se hayan metabolizado o fármacos como tal y que pues se están eliminando, ¿no? Entonces, algo, pues, vamos a decir que le es bueno, como un fármaco que a lo mejor le va a ayudar, el riñón simplemente va a censar, va a decir, esto no es mío, lo va a sacar. Entonces, lo que va a hacer es una eliminación de toxinas, es muy importante. Otra de las funciones que hace es el estabilizar el pH de la sangre y de hecho en sí de la mayoría del cuerpo. Por lo regular el pH de la sangre va de 7.35 a 7.45 aproximadamente. Estar en equilibrio. Si no está en equilibrio van a venir problemas fisiopatológicos y metabólicos importantes. Entonces el pH lo regula, de hecho, lo que va a hacer el riñón a partir del uso del bicarbonato y de otros iones, pero sobre todo del bicarbonato. Entonces por eso es importante ya que nos va a regular el pH. Otra de las cosas que regula es la osmolaridad, sobre todo de la sangre. La osmolaridad, lo que debemos de tener es de 280 a 295 miliosmoles por kilogramo. Esto tiene que estar en equilibrio y si, digamos, se ve desregulado este parámetro, por lo regular lo que hace el organismo es ajustar, por ejemplo, ajustar el agua y los electrolitos. Entonces, a lo mejor puedes más electrolitos o a lo mejor puede ser que reabsorba para que la osmolaridad de la sangre se mantenga. Entonces, básicamente estas son funciones que pues tienen que ver con la parte excretora. Ahora, con la secretora, que son muy importantes, es, por ejemplo, la síntesis de eritropoyetina. La eritropoyetina es un mediador, de hecho, que sirve de señal para que el sistema empiece a producir glóbulos rojos. De hecho, se le da la señal, la eritropoyetina, se le da la señal a la médula ósea para que las células pluripotenciales las desarrolle hacia eritrocitos. Entonces, quien da esa señal es el riñón. De hecho, es el que produce la síntesis de eritropoyetina. Otro importante es que resulta que el de la vitamina D. Resulta que el colecalciferol
se produce a partir del colesterol de la piel. De hecho, los rayos del sol lo que hacen pues es una hidrólisis del colesterol que hay en la piel y genera, por ejemplo, un metabolito que se llama 25, bueno, aquí lo pongo, 25 hidroxicolecalciferol. Se viaja a la sangre y, por ejemplo, llega a lo que va a ser el riñón. Ahí el riñón lo va a transformar en 1,25 dihidroxicolecalciferol, mejor conocido como la forma activa calcitriol. Esta es la vitamina D activa y esta es muy importante para el metabolismo del mineral óseo, ya que el calcitriol hace que las células, por ejemplo, y de hecho muchas células absorban el calcio, por eso es importante el calcitriol. Y pues quien hace la síntesis final, digamos, de la forma activa, es el riñón. Otra, pues, importante es la producción que ya vimos de la renina, ¿no? La renina, pues, es parte importante del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y, pues, es muy importante tenerlo, ya que si no tenemos la renina, pues, va a haber problemas ahí hay que tener cuidado. Y, por ejemplo, una, pues, digamos, secreción que hace muy importante el riñón es la síntesis, y esto es muy nuevo, bueno, nuevo de 10 años para acá, pero ya se empezó a estudiar mucho más porque tiene un potencial muy grande. Resulta que el riñón hace la síntesis y liberación de algo llamado proteína. Así se llama la proteína cloto. ¿Qué hace la proteína cloto? Resulta que la proteína cloto es sintetizada en el túbulo proximal y distal. Y resulta que cuando se empezó a estudiar, se vio que tenía varias propiedades, por ejemplo, antioxidante, propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades para evitar la vascular, que es cuando, digamos, se empiezan a endurecer sobre todo las venas o las arterias, y eso de hecho tiene que ver mucho con el envejecimiento y otras cuestiones metabólicas. Y otra cosa que se le encontró es que es una proteína antienvejecimiento. Envejecimiento. Resulta que cuando se estudió esta, se estudió en unos ratones y lo que hicieron fue crear ratones que de hecho le quitaron los genes que producía la proteína cloto. ¿Qué encontraron? Encontraron que los ratones empezaban a envejecer más rápidamente, se deterioraban demasiado rápido. Entonces vieron que la proteína cloto es muy importante para mantener activos los sistemas y de hecho para el envejecimiento. Hace que el deterioro no sea tan rápido. Entonces, ¿qué pasa cuando el riñón, por ejemplo, deja de, por ejemplo, si no hay eliminación de toxinas, puede haber síndrome urémico, puede haber algo llamado acidosis metabólica porque no se controla el pH, puede haber algo llamado hipercalemia, que es exceso de potasio en sangre y eso pues produce muchos fallos orgánicos. Tenemos, por ejemplo, resulta que hay anemia. Si no hay, por ejemplo, la activación de la vitamina D, puede haber, por ejemplo, osteoporosis. De hecho, hay ocasiones donde el riñón está fallando y hay una patología llamada hiperparotiroidismo, que tiene que ver con que no se puede producir ciertas hormonas tiroideas ya que se necesita la vitamina D. Entonces,
como tal hay una baja en la producción de ciertas hormonas, sobre todo las tiroides. Tenemos, por ejemplo, si hay un defecto en la renina, pues va a haber un aumento de la presión arterial, o por ejemplo, si hay una falta de esta proteína cloto, va a haber un envejecimiento precoz. Entonces, una persona que tiene insuficiencia renal crónica sufre todo esto. El riñón literalmente no está funcionando como debe. Entonces, poco a poco las funciones orgánicas se van disminuyendo. De hecho, el riñón es de los órganos más preocupantes porque pues deja de funcionar e inmediatamente todas las funciones del organismo se empiezan a alterar. Entonces, sobre todo una de las funciones que más se ve es el deterioro en la persona. Y de hecho tiene que ver con la falta de la proteína cloto, que pues tratar de crear sintéticos de esta proteína y pues utilizarlos para ciertos tipos de síndromes urémicos, ¿no? Entonces, esa es la parte de las funciones del riñón. Uh-huh. Y yo creo que la siguiente parte, para no detenerme, es ver lo que es el riñón, ver sus partes y más o menos cómo funciona la absorción, ya que los diuréticos actúan en ciertos transportadores. Entonces, tienen que ver con parte importante de todo esto que les dije y que de cierta manera van a ver con los experimentos que hagan. Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿No? Ok. Yo creo que le... ¿No? Ok. Yo creo que le dejamos hasta aquí. O no sé si quieras complementar con algo. No, la verdad fue bastante claro. Yo creo que la parte del riñón la podemos ver después también para que puedan ver el mecanismo de acción de algunos fármacos. Sí, sí, sí. Entonces, el equipo, recuerden que el equipo que va a exponer la siguiente sesión, pues lo haga. Entonces, recuerden que tenemos una semana de vacaciones, entonces para que pues trabajen, hagan el protocolo y obtengan los datos. Ajá. Problemas y pues creo que sería todo. ¿Algo más? ¿No? No, yo creo que, bueno, con respecto a lo del, lo del cuestionario, les voy a hacer otro al final de estas sesiones. O sea, cuando terminemos la práctica, va a haber un cuestionario rápido que estoy seguro de que van a poder responder bien y pues ya lo que puedo hacer es tomar la calificación que hayan sacado más alta, ¿no? Si ya reprobaron en los dos, pues ya no, ¿vale? Pero bueno, pues ya, solo de eso de mi parte y pues ya cuando tengo que ver por algo de comer o algo, por como tienes el chat ahí. Gracias. Pues nada, chicos.